Posterior a su sacrificio por el cual logró otorgarle libertad a Goku del mundo vacío, Irina, tal cual como ella lo había explicado, sería desterrada a uno de los peores infiernos de todos, siendo este el infierno 2. Aquí no habrían amigos, atenuantes o suerte para ella, pues su castigo era el que era. Su esencia como mortal sería dispersada en forma de energía maldita, convirtiendo su alma en una más de esas millones de cadenas que nutrían de poder a Tengu. Irina, tal cual como cualquier no dios, no podría ver, respirar o moverse en dicho ambiente, estando su destino definido. En la más grande agonía padecibles, esta solo tendría como consuelo que su gran amigo Goku terminara por lograr su objetivo y evitar que Kidnape destruyera toda su dimensión como represalia a lo que los dioses le habían hecho. En el infinito espacio del infierno 2, como si de reírse de la probabilidad fuese, esta sería rescatada por una figura divina antes de ser consumida por el infierno, siendo este nada menos que Z. Este trataría de guiar a Irina lo mejor posible para evitar su desaparición, comentándole que para poder mínimamente soportar ese ambiente debía volverse una diosa o alguien con poder divino. Este la ayudaría a alcanzar nuevamente el poder de los Kaioshins malignos, el cual le permitiría mantenerse consciente y sujeta a su alma. Esta no entendería nada, pero dentro de una situación tan agónica e insufrible, esta se alegraría enormemente poder a ese ser que en su infancia familiarizó como parte de su familia. Después de todo, seguía cuidando de ella incluso en el mismo infierno. Z diría que eso quisiera haber evitado principalmente, pues el no haber estado cuando su mundo fue destruido por Kaarat, probablemente ni su destino ni el suyo habría terminado tan desastrosamente. Irina quedaría sorprendida, pues caería en cuenta que Z estaba en el infierno como penitente y no como dios. Es cierto que él se había enfrentado a Goku en su momento, siendo derrotado por este. Z diría que así era, pues un antiguo ser maligno se apoderó de su cuerpo y mente, siendo purificados única y exclusivamente cuando murió. Como le había comentado en una de sus muchas conversaciones en el pasado, habían dos maneras de llegar a este, el cual era quizá el peor infierno. El morir fuera de tu dimensión natural y ser un dios corrupto y traicionero a sus ideales. En el caso de Irina, podía ser parte de ambas. Aunque dentro de todo, era agradecido con aquellos Saiyajin por haberlo liberado en su momento, aunque fuese al final eliminándolo. Irina se enteraría de más cosas a medida que caminaba con Z a través del infierno 2, viendo a incontables seres ser absorbidos por el mismo. Era curioso, pues los castigos eran más tortuosos a medida de que estos profundizaban cada vez más en el mismo. Incluso, había un valle sombrío aún más aterrador, el cual no permitía visitantes bajo ningún concepto. Z diría que nunca lo había visto como tal, pero podía percibirse una densa e inacabable energía proveniente de allí. Una energía que no era divina, pero sí de un guerrero sin igual. Irina sentiría verdadera intriga por este sitio, pero lo dejaría en anécdota. Una semilla que germinaría como posibilidad en otras realidades. Irina fungiría sin que nadie se lo pidiera como una guía igual que Z, para aquellas almas perdidas que seguramente no merecerían estar en dicho sitio. De hecho, no descartaba que en toda la eternidad que estuviera por allí, se encontrara con alguno de sus súbditos del mundo vacío que terminara por morir. Ella sabía que muchos eran escoria que solo esperaban el momento indicado para crear caos, pero también sabía que habían seres justos que asumieron su sacrificio por proteger a los demás. Ella juraría servirles de guía y de no poder evitar su insufrible final, jamás dejarlos solos en sus últimos momentos. El destino era realmente cruel, por así decirlo, con esta legendaria guerrera, dado que desde pequeña una de las cosas que más caracterizaban a Irina era la de ser una niña tímida, amorosa e inocente. Demasiado, a decir verdad. La vida misma se encargaría de endurecerla, sometiéndola a ver la muerte de su raza y su mundo, hacerse fuerte en base a esto, ser desterrada de su dimensión cayendo en un lugar peor que el infierno para posteriormente sí caer en uno de los peores lugares de sufrimiento eterno. Estas experiencias, aunque la quebraron en muchas ocasiones, la obligaron a endurecerse más que cualquier legendario héroe o guerrero, pues esta jamás lo hizo por reconocimiento, sino por aquella desinteresada necesidad de ayudar a los más débiles para que no pasaran por lo que ella había pasado. Ella sería la luz que jamás vio en su infinita penumbra. Z estaría más que orgulloso de esta, dejándole seguir su camino libremente. Irina, después de un tiempo en su travesía, vería una especie de ángel oscuro caer al infierno 2 estando totalmente moribundo, acercándose a ver quién era, aunque ya podía darse una idea. Esta vería la figura de nada menos que Kidnapped con una mirada de desprecio.
El disgusto de verlo solo sería amortizado por la alegría de lo que significaba verlo acá, pues esta diría que entonces Goku sí había logrado derrotarlo después de todo. Kidnape de manera irónica maldeciría su suerte, preguntándose si el infierno no era lo suficientemente grande como para encima tener que encontrársela una vez más. Irina diría que la desgracia era mutua, recordándole que si estaban aquí era gracias a él. Kidnapped evidentemente estaría a punto de desaparecer como todo mortal frente a los ojos de Irina. Sin embargo, y luego de dudarlo bastante, esta le comentaría lo que debía hacer para conservar su alma en buen estado. Kidnapped era un ser que aunque no de manera fina, sí que podía dominar la energía negativa, por lo que podría mantenerse íntegro en el infierno 2. Eso sí, para esto debía usar una macabra forma demoníaca que funcionaba como una especie de Ozaru. Esta reducía su cordura y capacidad, pero lograba mantenerlo en el infierno 2. Luego de muchas diferencias, este sería como una especie de Cerbero del lado de Irina, acompañándola más por necesidad que gusto. Todo esto hasta el momento más inesperado de esta. Con esto, Irina demostraría una vez más aquella innata capacidad de comprender dimensiones y energías diferentes. En uno de sus viajes infernales, esta se adentraría en aquel lugar oscuro que vio con Z, queriendo saber qué es lo que se encontraba allí. Un punto importante, es que no había dimensiones tan insufribles como el infierno 2 por obvias razones, por lo que aunque no lo supiera, el poder y capacidad de Irina en dicho momento eran mucho mayores a su mejor momento en el mundo vacío. Esta vería ese escalofriante sitio, mencionándole a Kidnapped irónicamente que le traía buenos recuerdos este tipo de sitios. Esta vería que la gravedad y ambiente de ese lugar absorbía todo como una especie de agujero negro, despedazando a cualquier miserable que se acercara. Esta se acercaría más de lo debido, siendo sometida a una presión inaudita, de la cual sería rescatada in extremis por el mismo Kidnapper. Justo antes de esto, esta vería muy a lo lejos y por pocos instantes la figura amordazada de un guerrero que encima parecía ser un Saiyajin. Es así como comenzaría a hilar todo, buscando a Z durante tiempo, para comentarle. Irina en un momento dado, podría sentir sorpresivamente la energía negativa fuera de Kidnapper. Esta era inconfundiblemente de Goku, preguntándose si este quizá había muerto. No, no podía ser. Z iría donde está, diciendo que se concentrara. Este y su acompañante, el cual seguramente era Vegeta, no estaban muertos. Eso hacía de su travesía infinitamente más tortuosa por dicho lugar. Había que ayudarlos. Irina estaría casi segura que algo pasaba, por lo que atribuiría todo a ese Saiyajin. Un Saiyajin que muy probablemente era aquel hijo no del todo biológico de Goku. Irina ya no quería perturbar aún más la misión de Goku, por lo que decidiría no acercarse al mismo. Ella sabía que tener presente su sacrificio lo hacía fuerte, así que no tenía por qué verla luego de ello. Esta le explicaría todo lo que vio a Z, pidiéndole como último favor antes de alejarse de él definitivamente, que le dijera de Goku todo lo que ella había visto. Irina estaría consciente en todo momento del peligro que representaba Celbucer y la apertura de los infiernos, sin embargo sabía que poco podía hacer ante este más que mantener cierto orden. Recién luego de todo lo que pasaría con la obtención de poder Mystic, Goku podría sentir el ki de Irina con el Mystic 5, reencontrándose con ella agradeciéndole por todo una vez más. Es aquí donde este recaería en lo importante de esta, sacándola del infierno 2 devolviendo su vida, y otorgarle la responsabilidad de guardiana dimensional. Eso mientras su labor como guía en el infierno 2 lo ejercía Kidnapper. Después de todo eso, Irina pasó miles de años como guardiana, llegando al punto del ser superior y casi divino al que estaba convertida ahora.